Hola, soy Pedro Salinas y esto es La Verdad a Fondo en el canal digital del diario La República. El oficialista diario El Comercio titula: solo en el 2025 se han pagado más de 1.000 millones de dólares por garantías de préstamos a Petroperú. Una noticia de carácter económico. Y el otro diario importante del país, La República, titula por dónde debía titular, por dónde está la noticia real. Los jueces no se rinden ante las amenazas. Es una frase proferida el día de ayer por la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello. Dice en una de las leyendas que la titular del Poder Judicial está defendiendo la decisión de los jueces de aplicar el control difuso para apartarse de las leyes de impunidad y procrimen promovidas por el Congreso. Ahora, esto que está haciendo la presidenta del Poder Judicial es importantísimo. ¿Por qué? Lo hemos dicho acá, se ha dicho en otros espacios, esto no es nuevo, pero estaba cantado. Es lo que viene a continuación. El Poder Judicial es la próxima víctima del fujimorismo y sus adláteres, de sus socios autoritarios, porque ya tomaron todo lo demás. Y además, en sus medios lo han venido también advirtiendo, porque es lo último que les falta tomar por asalto y romper de una vez por todas el equilibrio de poderes. Y si ocurre esto, ya dejamos de ser una democracia formal para convertirnos en una suerte de sociedad autoritaria o totalitaria, donde nos van a regir por una buena cantidad de tiempo, porque desarmar esto luego no va a ser fácil, salvo que votemos de manera espectacular en las siguientes elecciones. Por eso que estos comicios de abril son cruciales para el futuro del país. Y una vez más, no exagero. En la prensa afín a este conglomerado autoritario que encabeza el fujimorismo, el día de ayer, Expreso, por ejemplo, el Pasquín de la Caverna, ya señalaba que la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, que ha sido hasta el momento el instrumento, ¿no? ¿Qué instrumento? Ha sido la chaveta, la chaira, la navaja en la garganta de instituciones fundamentales, como por ejemplo el Ministerio Público. Son los que han sacado a la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, para dejar al impresentable de Tomás Aladino Gálvez a la cabeza de esa institución fundamental. Ha acogido una denuncia lo presentan en Expreso como el investigador. El investigador Gino Román. El supuesto investigador es un alfil de Cerrón, socio del fujimorismo, uno de los socios del fujimorismo, y ha acusado a la titular del Poder Judicial de falsedad ideológica y omisión de consignar declaraciones en documentos, y eso interprétense como quieran, ¿no? El diario de La República de ayer destacó sobre este ya intento cada vez más claro, más nítido de controlar y tomar por asalto al Poder Judicial,
destacó un comunicado de la Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia, que por supuesto el Pasquín de la Caverna Expreso llama como un anexo, un apéndice de IDL. O sea, Gorriti, una vez más, está detrás de este tipo de comunicados. Lo más alucinante es que hay gente que se la cree, que se la traga entera. Bueno, ¿qué dice este comunicado de la Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia? Ha alertado que, luego de que la Junta Nacional de Justicia, ya dije, la chaveta del fujimorismo y sus socios autoritarios, lograra la destitución de Delia Espinosa, que ya es un escandalazo, por las razones más absurdas, ridículas y estúpidas que se pueden imaginar, se podría continuar con una persecución sistemática de jueces y fiscales. Y en el punto 4 de este comunicado de la Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia, se dice que tanto las amenazas públicas de destitución y de denuncias, la injerencia directa en audiencias, en alusión clarísima a la intervención del presidente interino del Congreso, Fernando Rospigliosi, ¿no? Fujimori con bigotes, en una audiencia sobre el caso Callara, sigue diciendo el comunicado, la activación del procedimiento disciplinario con fines intimidatorios, así como de la remoción y la ratificación, a lo que se agrega el uso de redes para desacreditar a magistrados, en modo alguno constituyen hechos aislados y fortuitos, sino más bien configuran un patrón sistemático de presión institucional que busca no solo disciplinar y perseguir a los jueces y fiscales en el ejercicio independiente de sus funciones, sino debilitar la institucionalidad democrática. Yo creo que se quedaron cortos, porque acá ya con la toma del Poder Judicial, si llegan a hacerlo, y lo más probable es que lo consigan, porque hasta ahora no sienten ningún tipo de resistencia por parte de la ciudadanía, o sea, lo van a hacer y están en ese empeño. No es que van a debilitar la institucionalidad democrática, van a terminar de destruirla. Las cosas como son, van a terminar de destruir la democracia, el Estado de Derecho y el equilibrio de poderes. Así de grave es la cosa. En sus páginas interiores, el diario La República, a diferencia del Comercio, que la verdad que está cumpliendo un rol patético en esta historia, y así pasará la historia, destaca que durante la inauguración de la reunión anual 2026 de presidentes y presidentas de las Cortes Supremas, Janet Tello, presidenta del Poder Judicial, brindó un discurso, una ponencia a favor de la autonomía de la institución. ¿Por qué? Porque esa autonomía está en riesgo. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial está bajo ataque, bajo asedio del fujimorismo y sus socios autoritarios. Por Dios, terminen de darse cuenta. ¿Qué dijo? Destaco la resiliencia de las juezas y jueces que no se rinden ante vicisitudes como carencias materiales, agravios, amenazas, imputaciones infundadas o agresiones a la integridad física. Estas declaraciones se dieron un día después de estas cosas que han ocurrido a través de la Junta Nacional de Justicia, donde están demandando a la presidenta del Poder Judicial para bajársela, para sacarla, para votarla,
con cualquier pretexto y poner a alguien afín a los intereses del fujimorismo y sus socios autoritarios. En el discurso, la presidenta del Poder Judicial, la doctora Janet Tello, que está jugando un papel muy importante, íntegro y honesto, creo, no la conozco por si acaso, pero estoy viendo cómo se está comportando dignamente ante este intento de avasallamiento del Poder Judicial. No solamente resaltó la resiliencia de los jueces, como dije al inicio, sino que también enfatizó que el liderazgo judicial no puede ser débil ni vacilante, especialmente cuando la independencia de poderes es puesta a prueba por factores externos que buscan mermar la legitimidad de las decisiones judiciales mediante ataques. Ahora, sobre el personaje Gino Román, que les comentaba al inicio, que es el gatillador, ¿no?, formal para tratar de traerse abajo a la presidenta del Poder Judicial, luego de los amedrentamientos públicos y a lo bestia de Fernando Rospigliosi, que de haber sido un demócrata intachable, ahora se ha convertido en el ariete más importante del autoritarismo más rampante y simplón. Gino Román, de acuerdo con una investigación del periodista Gustavo Gorriti, el que maneja todos los hilos del país y del mundo, de IDL Reporteros, Gino Román está documentado, ha tenido una relación estrecha con el entorno del prófugo Vladimir Cerrón. Por ejemplo, en este reportaje amplio de IDL Reporteros que La República glosa una parte, durante el año 2023, la agrupación política de Cerrón consignó un pago de 10.000 soles a favor de Gino Román bajo el concepto oficial de diseño de curso de capacitación dirigidos a alcaldes. Y poco tiempo después de estos supuestos servicios, Gino Román dio el salto al Estado, al ámbito estatal, concretamente a los pasadizos del Congreso de la República. Y ahí se integró a la planilla del Congreso. Es un aplanillado del Congreso. Y allí se desempeñó como personal técnico del despacho de la parlamentaria María Agüero. Del partido, adivinen, ¿de quién? De Vladimir Cerrón, uno de los socios autoritarios de Keiko Fujimori y su banda totalitaria. Bueno, sobre este tema, que, si me preguntan, es uno de los temas más sensibles en este momento, porque el fujimorismo está yendo tras el último bastión, lo último que nos queda de democracia en el país, el Poder Judicial. Sobre esto, después de una breve pausa, vamos a conversar con la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma. Pausa y regresamos. Entre nombres, entre miradas que esquivan la luz, porque la verdad no grita, la verdad resiste. La verdad a fondo, donde el miedo no alcanza. La verdad a fondo, donde el poder
se calla. Ya está con nosotros la doctora Marianela Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional. Doctora Ledesma, bienvenida. Encantada de estar en tu programa, Pedro. Un gusto. Bueno, ya lo que habíamos advertido en alguna entrevista con usted previa, parece que va a ser ya una realidad. Tomaron el Ministerio Público de una manera ya absoluta. Incluso les han dado en el piso, ¿no? Con nuevos cargos contra la fiscal Delia Espinosa, contra Pablo Sánchez, pero ahora el objetivo está ya clarísimo. Lo que sigue es la última institución que sigue en pie, el Poder Judicial. Bueno, yo siempre he sostenido de que el país está tomado por una organización criminal. Y prueba de ello es que no solo el Congreso está al servicio de esta organización creando reglas, no solo se busca debilitar a las organizaciones criminales interviniendo el Ministerio Público, no solo se busca amedrentar la labor de los jueces y fiscales a través de la Junta Nacional de Justicia, no solo se busca un ente que en lugar de controlar la constitucionalidad de los actos, más bien de manera cuestionable como es el Tribunal Constitucional, bendice todos estos actos, y lo último que faltaba o que hacia donde se va caminando por lo que se aprecia es tomar totalmente ya el Poder Judicial, la labor de los jueces intervenir, ¿no? Y cuando hablamos de organizaciones criminales, no solo vamos a imaginarnos al clásico prototipo de repente Pedro Navaja que anda con su chaveta en mano o Juan Alimaña, ¿no? Sino hablamos de organizaciones criminales también de cuello y corbata, de intereses así muy formales, pero que se mueven en una economía criminal. Nuestro país es una expresión de ello, sino cómo expresar. Mira, un ejemplo concreto, Pedro. Por ejemplo, en el tema de la minería ilegal. En la minería ilegal cada vez ha ido creciendo, fortaleciéndose, buscando reglas, permisos, no persecución, leyes que digan que es normal, legal, cargar dinamita, todo eso ha formado parte. Y todo ese dinero de estos emprendimientos que se viene realizando al margen de la ley debe tener y debe estar insertado dentro de una economía, ¿no? Y también por eso también se interviene todo el modelo, ¿no? Por ejemplo, la ley de pérdida de dominio también está debilitada, ¿no? Los jueces que se atreven a ello ya no tienen instrumentos. Entonces hay que mirar todo este panorama o este problema en un macro, en un panorama total. Como digo, hay que mirar el bosque, qué es lo que está pasando. Nuestro país ha sido tomado por organizaciones criminales que buscan destruir lo poco que se había construido de institucionalidad, y para que puedan operar con impunidad, sin mayor problema, con la mayor comodidad, haciendo y deshaciendo, no solo en el aspecto económico, en los aspectos medioambientales, en el aspecto de salud de las personas, necesitan cero justicia, cero investigaciones, cero todo para trabajar en toda la libertad e impunidad que ellos aspiran, ¿no? Esa es la preocupación. Y la ciudadanía tiene que ser consciente de lo que estamos viviendo, y la manera de poder responder a ello es en estas elecciones. En estas elecciones, cuando vayamos a votar, debemos preguntarnos, ¿vamos a querer seguir manteniendo este mismo statu quo, este mismo sistema político, estos mismos grupos políticos que están en el Congreso, o nos merecemos un cambio, nuevas generaciones, chicos, chicas que quieran dar lo mejor para el país y construir con nuevos grupos políticos una nueva historia, ¿no? No seguir con esta historia que cada vez va agobiando y destruyendo la institucionalidad en el país. Si logran su objetivo, su propósito de tumbarse a la doctora Yanet Tello, presidenta del Poder Judicial, para poner a su Tomás Aladino Gálvez de ocasión, a su jerí del Poder Judicial, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos pasaría como país, como democracia? Bueno, como país, sencillamente ya estaríamos ingresando a un modelo totalitario, ni siquiera autoritario. En ciencia política, los alumnos, los chicos que te siguen, deben mirar cómo se llegó al tal desmedro, a tal despropósito en Alemania con el partido nazi y con Hitler, que terminó en lo que todos hemos visto. Era un partido, el Partido Nacional Socialista. Y que ganó en elecciones. Por eso quiero empezar diciéndote que estaríamos construyendo un modelo totalitario,
porque este partido ganó un cupo en las elecciones. Era un partido minúsculo. Sí. Pero que poco a poco fue tomando las instituciones y ya algunos ya se sentían derrotados y lo dejaban para que al final continúen, bueno, aprovechando la crisis económica, habían perdido la Primera Guerra, había un despropósito ya en la misma Alemania. Entonces, de un partido que gana las elecciones, formalmente ingresa, termina luego en el tema de Hitler y todo lo nefasto que se generó cuando tomaron el poder, ¿no? Entonces, esto es un ápice. También tenían operadores judiciales, Sí, claro. en la prensa, ¿no? Y todas personas especializadas en cada uno hacer su labor, y nadie se inmutaba de lo que hacía, porque todo el mundo creía que estaba cumpliendo realmente un deber, ¿no? Bueno, incluso hay una historiadora que habla mucho de Arendt, ¿no? Que habla... Hannah Arendt. Hannah Arendt, ¿no? Que habla de este tema, de esta experiencia del totalitarismo. Entonces, mucho cuidado con lo que se está construyendo. Y no solo en el Perú, ¿no? Sino que esto es un movimiento, diríamos, que supera nuestras fronteras, ¿no? Vemos experiencias en otros países, cómo los modelos totalitarios vienen insurgiendo y vienen fortaleciéndose, y al final y al cabo estamos acá los ciudadanos que todavía creemos que debemos vivir en un modelo diferente a estos modelos de mayor imposición o violencia, ¿no? Usted ha mencionado a Hannah Arendt, que tiene Sí. un libro importante en tamaño y en contenido sobre el totalitarismo. Yo le quiero citar a Susan Stokes, quien es una politóloga de la Universidad de Chicago y además es actualmente la presidenta de la Asociación de Ciencias Políticas en los Estados Unidos, donde ella dice, en un texto que recoge el diario El País de España, que los autócratas de este siglo, del siglo XXI, ya no están llegando al poder con golpes de Estado, ¿no? Es lo que usted decía, llegan con votos y se quedan utilizando las propias herramientas de la democracia. Y establece una suerte de proceso o de manual o de patrón que repiten todos estos grupos totalitarios o autoritarios o autócratas o como se les quiera llamar. Primer movimiento, polarizar, ¿no? Patriotas contra traidores, Sí. caviares, rojos, comunistas, terrucos, lo que sea, ¿no? Pero patriotas. Segundo movimiento, desprestigiar. Se ataca sistemáticamente a las instituciones que podrían limitar al poder. Ministerio Público, Poder Judicial. Los jueces son corruptos, los periodistas mienten, las agencias electorales hacen fraude, las universidades adoctrinan. Y cuando las instituciones pierden credibilidad, dejan de poder ejercer su función de contrapeso, es lo que dice Susan Stokes. Tercer movimiento, reemplazar. Una vez desprestigiadas, las instituciones se reforman, ¿no? Sí. Sacan a Adele Espinosa, ponen a Tomás Aladino Gálvez. Es decir, se llenan de leales o, vamos a decirlo en peruano, ayayeros. Todo sigue pareciendo democrático, señala la politóloga de la Universidad de Chiclayo, de Chicago. Está confundiendo con el Papa. Bueno, sorry por el lapsus. Todo sigue pareciendo democrático, hay elecciones, hay parlamento, hay tribunales, pero el contenido se ha vaciado. Queda solo la cáscara. Lo más perverso es que los ciudadanos participan activamente en el proceso. Y con esto último me quedo. Lo más perverso Sí. es que los ciudadanos forman parte de todo esto que tú has leído. Porque no hacemos nada. Porque me acuerdo que Arendt, cuando uno de los judíos, generales alemanes, fue detenido, no me acuerdo el apellido, Eichmann o algo así. Adolf Eichmann Ajá, y fue fue llevado... secuestrado por el Mossad para llevarlo a a un juicio. Exactamente. Y Y ella Hannah Arendt, fue como a ese judía, juicio. fue a cubrir el Y juicio ella- para el New Yorker. Y ella esperaba pues encontrar a un monstruo, que es uno de los autores que estaban en este tema del Holocausto. Mm. Y encontró a un burócrata, ¿no? Muy bien Tal cual. lúcido,
y decía que solamente estaba cumpliendo con su deber. Y Que con él solamente respondía a órdenes. Exactamente, o sea, su capacidad de reflexión, su capacidad de análisis de lo que él estaba haciendo, si tú has visitado los campos de concentración que se puede ir, Sí. los campos de concentración estaban frente a los domicilios de los jerarcas nazis, donde salían Sí. humo y todo era ya casi normal y tolerable. Algunos sí están un poco más escondidos, ¿no? Ya. O sea, Auschwitz no está tan cerca de Cracovia. Buchenwald, digo, por los que yo, ¿Has los visitado? 2, 3 Sí. que conozco, ¿no? Yo visité uno, la que está al sur de Alemania, en Son- Baviera, son que un fue uno de los montón. primeros. Son un Me montón. llamaba la atención que los campos de concentración estaban casi al frente de los domicilios y los jerarcas nazis, y eso era lo más natural. Ya el poder de conmiseración, de por lo menos de... Claro, pero esos eran los que supervisaban los campos de Ujú. concentración, ¿no? El caso Sí. de Rudolf Hess Bueno. con Auschwitz, por ejemplo, vivía ahí. Vivía ahí. Vivía ahí. Sí. Bueno, al costado. Bueno, En una evidentemente. super residencia, Pero con del cual podía piscina. mirar el humo que salía de los hornos, no, sí, de los sí, sí, crematorios, sí, sí. y no sucedía nada. Y la población también sabía, Mm. y tampoco le inmutaba nada. Hasta que llegaron los rusos y por lo menos se desmontó esta historia. Y bueno, dice la historia, que también lo conoces, que obligó a que la población salga y mire todos los cadáveres que existían, muertos y todo, para que se den cuenta del horror que había generado este movimiento totalitario que se inició con un grupo político en elecciones populares. Sí. Eso que está narrando ocurrió por lo menos en el caso del campo de Buchenwald, ese que sí está en Alemania, y estaba metido en un bosque cerca de una población Weimar o algo por el estilo, y ahí los americanos, que son los que descubren ese campo, claro, los rusos fueron los primeros en liberar los campos, pero cuando llegan los aliados americanos, llevan a los que vivían ahí, percibían el olor de Exactamente. cuerpos quemados, pero efectivamente se hacían los locos. Ajá. Y entraron ahí a ver las fosas, que entren a las barracas y las caras de asco de los ciudadanos alemanes y los llantos, ¿no? O sea, ¿cómo pudimos permitir que pase esto? Era un poco así la cara de esta gente, pero bueno. Con esa experiencia, ¿no? Que un modelo de un partido político que postula unas elecciones, que gana un sitial en el Congreso y al final termina convirtiéndose, ¿no?, en un modelo totalitario de gobierno y generando todos estos desastres, no solo a sus ciudadanos, sus pobladores, sino a todo aquel que de repente, siendo extranjero, no comulgando con sus ideas, que sean contrarios a sus ideas políticas, también iban. No solo los judíos, también iban a los campos de concentración. Ahora, regresando al Perú, lo cierto es que esta cosa que está planificada desde hace rato, ¿no es cierto? Sí. Porque ya vamos cerca de 10 años, y claro, como ha sido a cuentagotas, ¿no? No ha sido de una manera inmediata. Ujú. Primero comenzaron con el mal uso de la vacancia presidencial, lo sacaron al mejor ministro de Educación que hemos tenido en nuestra historia contemporánea, Jaime Saavedra, de ahí cayó Kuczynski, de ahí el resto de presidentes, y aprendieron que a través del Congreso podían manejar el Poder Ejecutivo. O sea, lo hacen desde Dina Boluarte con un caradurismo impresionante, ¿no? Tenemos a Dina Boluarte de títere, usted que dijo en una entrevista que Gerí se convirtió de Dina, pasamos a Dino, y yo pensé en la mascota de los Picapiedras, que lo es, y ya está demostrado que lo es. Manejan los dos principales poderes del Estado y, claro, instituciones que sostenían lo poco de Estado de Derecho que habíamos construido, ¿no? El Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, y podemos seguir con eso, pero les falta el Poder Judicial. Y ahora sí está claramente que están tras él. Y claro, en el camino han diseñado un proceso electoral que les acomoda con una cédula
que está hecha de tal manera para que se vote mal Exacto. y por eso- sobrevivan los que han gestado este diseño de sistema autoritario al cual estamos caminando así, digamos, como quien va caminando, como las ratitas del flautista de Hamelin, más o menos. Por eso yo apelo a la conciencia y a la reflexión de los ciudadanos. Este diseño político y esta cédula de votación Sí. que vamos a someternos en abril próximo es el resultado de esta gente que está sentada en el Congreso, que ha basureado, nos ha ninguneado la voluntad de los ciudadanos que dijimos no queremos bicameralidad, no queremos reelección congresal, pero sobre nuestra voluntad ellos han impuesto ello. Y lo han impuesto deliberadamente. Acá juega un papel fundamental esta señora María del Carmen Alba, porque fue la que buscó conseguir 87 votos en el Congreso para hacer estas reformas constitucionales. ¿Para evitar qué? Para evitar ir a un referéndum, porque el referéndum era la opción que tendría que volver a preguntar a los ciudadanos si querían reafirmarse en la posición que ya habíamos expresado en el año 2018. Pero para evitar ese referéndum, impusieron 87 votos en una primera votación y en una segunda votación y hicieron todas estas reformas solamente dentro del Congreso. No solamente hay que mirar con el dedo acusador al grupo fujimorista, Acción Popular, APP y todos estos grupos. También el grupo de Cerrón y los grupos de izquierda que también se han prestado para hacer todo este tema de reformas, ¿no? Entonces, y al final están conduciendo a que los ciudadanos, en cierta manera, formalicemos esta situación que ellos han creado para sus propios beneficios, ¿no? Pero detrás de todo ello lo que se busca hay un mensaje mayor, ¿no? Que es seguir manteniendo, seguir cooptando el poder, seguir en estas situaciones, ¿no? Yo espero que los ciudadanos seamos conscientes de no seguir manteniendo esta situación. Ahora, si llegamos a un régimen autoritario disfrazado de democracia, porque dirán, no, ¿cómo que régimen autoritario? Si hay un poder judicial, si hay un poder ejecutivo, si hay defensor del pueblo, si hay ministerio público, tribunal constitucional, porque los hay, pero son instrumentalizados todos los días por el poder fáctico que opera desde el Congreso. ¿Qué nos espera a los peruanos de las instituciones? De un país de esas características, absolutamente tomado por grupos totalitarios Yo todavía soy y un poco... mafiosos, ¿no? Sí, yo creo que soy un poco más radical porque la verdad yo no creo que estemos en un modelo democrático. Que la democracia en nuestro país recién se estaría construyendo a partir del año 79 hacia adelante. Porque en esta lógica yo no me olvido de la gente del sur. Acuérdate que para ejercer el modelo democrático parte por tener una democracia representativa, elegir tu representante. Pero recuerda que antes, para que tú puedas votar, necesitabas saber leer y escribir. Correcto. Los analfabetos sencillamente estaban borrados de la historia de nuestro país. Correcto. Y es a partir del año 79 que se liberaliza esa restricción y se permite que analfabetos y alfabetos todos puedan votar. Entonces, el primer elemento del voto, del ejercicio político que se universaliza es a partir del 79. ¿Y antes qué hemos tenido? Antes solamente hemos tenido representaciones de determinados grupos, clases, castas, lo que quieras, pero no está todo el país. Entonces, cuando la parte del sur, ¿por qué pongo énfasis en el sur? Porque si leemos las estadísticas, desde el año 61 se señala que el 50% de analfabetos están en zonas rurales y están ubicados en la zona del sur. Entonces, hay un 50% del país que no ha venido participando de este ejercicio democrático. Y por eso, a partir del 79, que ya, y las futuras generaciones que comienzan ya a surgir en estos ejercicios, ¿no? El sur también tiene una voz que tiene que ser escuchada, pero que recién se está integrando, ¿no? Recién se está visibilizando. Sabemos que existe el sur, ¿no? Pero no engranado, ubicado
como parte también de toda una nación, de todo el país, ¿no? Entonces, yo considero que estamos en la construcción de ese modelo democrático. Lo que tenemos ahora es un país con instituciones, pero que no está sostenido por su real poder, porque el real poder, ¿cuál es el real poder? El poder actualmente es un poder económico criminal. Eso es lo que mueve, lo que hace todo esta, tiene todo un aparato de ideología y todo lo que quieras con sus propias lógicas, pero ese es el poder que está sosteniéndose sobre un país o sobre instituciones meramente formales. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ser conscientes, como yo algún día he dicho, tenemos que recobrar nuestro poder a través del voto. A través del voto y ser conscientes de a quién merece ejercer el gobierno en nuestro país y construir el país en lo que todos aspiramos. Yo aspiro a vivir en un país democrático donde se tolere todas las diferencias y donde todos tengamos las mismas oportunidades, ¿no? Es lo mínimo que pido, ¿no? Y que el Estado sea un Estado fuerte, consolidado, integrado, no lo que tenemos ahora, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy básico, Pedro, en el caso de Jerí, que se ve en los videos, un chino, chino, El tío Yoni. y al tío Yoni, la municipalidad va y le cierra su negocio. Claro, porque de repente por temas de seguridad, de argumentos tendrá la municipalidad para haber cerrado el negocio. Pero luego va Indecopi y dice el libre mercado, trabas, bienvenido, hay mucha burocracia, trabas administrativas y le abre el negocio. O sea, el propio Estado, un ente le abre y otro ente le cierra. ¿Y qué papel está ahí jugando Jerí, ¿no? Entonces tenemos que ver dentro de la lógica del Estado que dentro de la lógica del Estado hay una especie de contrapoder que los intereses privados han visibilizado y que utilizan en este caso ya al propio ejecutivo, al propio Jerí, para que sus intereses privados sean velados en ese ejercicio de contrapoder, ¿no? Jerí está ahí no velando por nuestros intereses como ciudadanos, está velando los intereses privados chinos, no sé a cambio de qué estará haciendo, pero no es una voz del ciudadano. Se ha confundido de camiseta, está preocupado por los intereses de los empresarios chinos en nuestro país. Y ese es el presidente que representa al Estado y dirige las políticas de gobierno. ¿Es realmente esto es un Estado, un modelo democrático? Acá hemos perdido el norte. ¿En su opinión debería ser censurado? Totalmente, debería ser retirado. Y para eso no se requiere probar actividades ilícitas. Es lo que dice el fujimorismo. No se requiere porque existen dos caminos. El primer camino es el camino del control político. Puedes usar la censura, la vacancia, las discusiones entre una y otras las podríamos tener, pero cualquiera de ellas son cuestionamientos o controles políticos. Y por lo mismo que es control político, tú puedes invocar, bueno, la permanente inconducta moral del funcionario o la incapacidad moral permanente, como lo dice la Constitución, ¿no? Invocar en atención a eso conductas irregulares, anormales, que no se puede justificar que un presidente ande encapuchado en la noche, reuniéndose escondidas con un empresario que es un contratista del Estado. Perfectamente en ese ejercicio de control político puede ser retirado. Ese es un camino. El otro camino es la significación penal, delictiva. Ahí ya viene el Ministerio Público para intervenir la escena, ver qué evidencias pueda encontrar que pudiera llevar a construir de repente alguna situación de ilicitud, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo tendría que ir a tomar, si fuera fiscal, las cámaras, declaraciones, pedir los recibos, que si dice que ha ido a comprar sus caramelos, bueno, ¿dónde están los recibos de la compra de los caramelos? Pedir una serie de datos o informaciones para tal vez construir una responsabilidad penal. Pero eso es otro tema que en su futuro, a futuro se tendrá que discutir. Cuando deje el gobierno, tendrá que responder por los ilícitos penales que el Ministerio Público le podría imputar. Pero son dos temas distintos. Control político, que le responde el Congreso cuando ya hay situaciones que no justifican su conducta, y otra cosa es el tema penal, que tendrá que responder a futuro cuando deje el gobierno. No, entonces no está condicionado uno a lo otro. Uno de los argumentos que utiliza el fujimorismo para defender a su hombre de paja, Jerí, es que esto podría afectar el proceso electoral.
y por lo tanto tenemos que dejar hacer o dejar pasar todas las situaciones irregulares. Tal cual. A mi Sí, entender, no, según ellos, sí. porque el poder está repartido en diferentes atributos y competencias. Hay una justicia electoral, un tribunal o una jurisdicción electoral, la RENIEG, el OMPE, todos ellos están trabajando y hay todo un calendario. Que tengamos a Gerí o tengamos ahora un nuevo Gerí, nada va a alterar lo que ya está en camino, ¿no? Y al contrario, más bien, esto es un gran elemento que todos los ciudadanos debemos mirar, como quien estamos en una platea y vemos este teatro, para decir, en abril, vamos a seguir votando por esta misma gente, los argumentos que quieran pueden colocarlo, ¿no? Pero vamos a seguir manteniendo esta misma situación, ¿no? A la luz, más bien esta es una fuente inspiradora. Cada vez que veo estos casos, con mayor razón me ratifico en que no debo votar por estos, ¿no? Más bien Gerí es una inspiración para no votar por esta situación que se sigue manteniendo. Y yo no creo que sea la única. Habrá muchas personas que también estarán en esa línea de cambiar con nuestro voto esta historia. Ahora, en un escenario ideal, censuran a Gerí. ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Qué pasa después? Mira, Gerí está ahí como representante del presidente del Congreso. El mismo Congreso puede ponerse de acuerdo en designar otra persona como presidente del Congreso. Dicen no, pero tiene que ser de los que no van a postular. Pero puede haber alguien que va a postular y que decide más bien renunciar. Y dice, no, si me van a... Como el propio Gerí lo dijo en su momento. Si me van a ofrecer para que sea presidente de mi país en estos meses, renuncio a mi candidatura. Y así creo que pueden encontrar alguna persona que pueda ser la voz del Congreso en estos pocos meses que quedan. Yo creo que políticamente inclusive les va a permitirse lavar la cara, porque manteniendo a Gerí es recordarnos todos los días este tipo de congreso que tenemos, ¿no? Entonces, pero por lo menos yo creo que sí podrían encontrar, solamente que tendrían que condicionarle a que renuncie a su... Y permítame, antes de terminar otra cosa, me preocupa el partido político de Gerí, Somos Perú. Somos Perú ha llevado a Gerí al Congreso, Somos Perú lo postuló, es el resultado de su militante electo. ¿Y qué dice su partido? ¿Qué dicen los electores, los militantes que han votado por Somos Perú? Por lo menos Somos Perú mínimo, por lo menos debió dar un comunicado diciendo qué ha hecho con su afiliado, qué explicaciones le está pidiendo, qué investigaciones. Es un partido el que se está... En teoría, y por lo menos los electores, los ciudadanos, en un modelo de una democracia representativa que obligatoriamente se ejerce a través de partidos, porque así lo señala la Constitución, artículo 35, donde se habla del partido político, que es la expresión de la voluntad ciudadana con los órganos de gobierno. ¿Qué nos dice Somos Perú? No dice nada. Bueno, sus otros aliados lo único que hacen es sostener a Gerí, pero de Somos Perú necesitamos su pronunciamiento. ¿Qué tiene que decirnos frente a su partidario, militante, frente a las conductas irregulares? Algo tiene que decir. Me avisan que tenemos comentarios del público. A ver, doctora Ledesma, ¿cree usted que tarde o temprano los miembros del Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, Ministerio Público, Defensor del Pueblo, pagarán por sus actos? Me remito a los hechos. ¿Se acuerdan del primer gobierno del Fujimorismo? ¿No? ¿Quiénes al final terminaron detenidos? El mismo Fujimori, Montesinos, Blanca Nélida Colán, muchos funcionarios del Estado. Claro, o sea, nada es permanente en la vida y uno tiene que administrar el poder. Y no solo porque lo pueda decir por filosofía de vida, sino porque la propia Constitución señala. El poder se ejerce, artículo 45, con límites y con responsabilidad, ¿no? Entonces, si yo no he ejercido con límites y no voy a ser partidaria pues de las responsabilidades de mis actos, ¿no? Entonces, creo que sí, no sé si estaremos todavía con vida para verlo, porque con la lentitud de los procesos, pero guardo la esperanza que algún día sí se tiene que revertir toda esta historia. La doctora Ledesma es una eminencia en Derecho y Democracia, y juntándolos a estos dan la talla. Se refiere a la ¿qué?
A la expresidenta, entonces, No no me sé, la imagino. doctora es una eminencia en Sí, derecho, no entendí muy democracia. bien. Ni juntándolos a estos dan la talla. A la Bueno, está tratando de hacer un símil de lo que hay ahorita con Pedro, porfa, el nombre del libro de Susan Stokes, Ah, sí. que es una cita, en realidad, que publica el diario El País, pero no menciona ningún libro. Parece que es una suerte de ponencia. Sí, pero a mí me parece que esa descripción que hace la politóloga de Chicago y no de Chiclayo es poderosa. Pregunta, doctora Ledesma, ¿se animaría usted a postular a la presidencia? Bueno, no estoy haciéndolo en este momento, estoy dedicada a otras actividades, pero siempre la vida política de mi país sí me interesa, por lo mismo que yo vivo acá y quiero, no solo para mí, quiero que todos los que vivamos acá tengamos mejores condiciones para desarrollarnos. Y no hay que postular a la presidencia de la Ujú, República, ni a la exacto. política siquiera, para tener presencia política en el país. Claro. El presidente José Gerí preside un gobierno constitucional. Dante Albert es fujimorista. O si no es Está muy bien. fujimorista, es de Renovación Popular. Logró el archivo de su denuncia y no está inmerso en delito a consecuencia de sus reuniones. Solo las personas malintencionadas lo difaman. O sea, Gerí es difamado. Todo lo que hemos visto es difamación. Ya. Pero bueno, logró el archivo de su denuncia. Yo me pongo en el papel de la chica, ¿no? O sea, una chica que es ultrajada, Sí. despierta, en su habitación encuentra el DVD, cuál de los dos fue, si fue Gerí o el amigo. Al final se hace la investigación, el amigo se fuga y el fiscal, en lugar de seguir indagando por el amigo o por el mismo Gerí, dice mejor cerramos el caso. Por cierto, quien lo cierra fue el que ha llegado a ser fiscal interino, Tomás Aladino Tomás Gálvez. Aladino Gálvez. Pero bueno, esa es una investigación que se ha truncado, pero no canten victoria, no canten victoria, porque puede aparecer un nuevo elemento que haga que se reabra esa investigación, ¿no? Porque solamente se ha cerrado en sede del Ministerio Público, Ajá, ahí no hay cosa juzgada ni nada por el estilo. Hay muchas sorpresas que se pueden dar. Y segundo tema que habla de los delitos, bueno, ya salió de la... No, se lo pueden volver a poner a Dante Mandarina, así Sí, le sí, decimos claro. acá. Porque cada vez que No, pero la comenta segunda es pregunta un me- boomerang No, pero para la cosa que quiere defender. Siempre todavía defiende a tenemos, Fujimori pero o a López todavía Aliaga. tenemos la posibilidad, por lo menos, de opinar, ¿no? Conforme claro. vaya esto No, degenerando, claro, ya ni claro. siquiera No, vamos eso a es poder verdad, tener eso es verdad. posibilidad de Gracias a la opinar. República por contar con grandes y excelentes programas. Bueno, Pero si pero queremos volver a Dante pero habló algo de Mandarín, ¿no? O sea, dice, no se ha probado el delito. Primero que para probar un delito tienes que primero pasar por una serie de investigaciones. Yo no puedo decir ha cometido ¿Qué tal? tal delito, no. No está inmerso en delito a consecuencia de sus reuniones, no lo sabemos. Pero empieza siendo por la actividad delictiva empieza primero con labores de indagación. ¿No? ¿Qué hace una persona escondida, encapuchada, reuniéndose con empresarios que tienen vinculaciones con el Estado? Y ojo, acá hay un buen detalle, otro, no solo con Gerí. Estas reuniones también vienen con Boluarte, con el hermano de Boluarte, con el apoyo que ha dado a la hija del hermano de Boluarte. O sea, esto es toda una ramificación que parece que los empresarios chinos han ubicado con quienes están en el gobierno para tejer esas conexiones y conexiones favorables que beneficien nuestros intereses o que beneficien sus intereses privados. Por ejemplo, hay un caso muy escandaloso en Ica, ¿no? Donde se ha construido en un área protegida para las reservas de exportaciones, de plantaciones, una planta que no debería, no me acuerdo el nombre de la planta, pero la empresa es cerámica que ha construido y luego regulariza con el apoyo de los funcionarios. Nuevamente te vuelvo a decir, acá hay un poder y un contrapoder. Un poder formal, municipalidad, un contrapoder, yo te arreglo el tema, tú haz todo lo que quieras y después formalizo tus situaciones irregulares, ¿no? Ese es lamentablemente el país. Así hay que mirarlo y así hay que trabajar por corregir esa situación,
no por seguir manteniéndola, no por seguir, porque de eso se trata. Yo no voy a estar acá para decir está todo perfecto, está todo bien, muy bien que anden escondidos haciendo negocios así en la oscuridad, no. O sea, cambiemos la historia, cambiemos esto. ¿Tenemos más comentarios? No. Bueno, Dante Mandarina cada vez que entra sale pero escaldado. Y insiste, ¿ah? Tengo que No, pero está reconocer, muy bien. tengo que reconocer A mí me agrada, me gusta. Yo soy También me tolerante, cae que bien. su opinión. Nos fuimos en el tiempo, Oh. nos fuimos en el tiempo, Ya. ¿verdad? Ya. Bueno, doctora Ledesma, muchísimas gracias No, a ti nuevamente por su también. tiempo, por su disponibilidad, por ser tan clara en sus apreciaciones y por comprarse el pleito de luchar por la democracia, que eso en este segundo es lo más importante, creo, que nos corresponde a todos los peruanos, ¿no? Quien ha vivido en modelos de dictadura y con restricciones a la libertad por modelos de dictadura, ama la democracia. Yo no lo digo de papel. Mi padre fue un perseguido político y vivió muchos años en Genaro prisiones, Ledesma. no por sus ideas. Por eso es que yo siempre voy a estar en contra de los modelos totalitarios, de dictaduras y todo. Amo vivir en libertad y que todos podamos tener esa posibilidad de desarrollarnos en libertad. Y siempre voy a estar donde me inviten en esa lógica. Muchas gracias nuevamente. Fue la doctora Marianela Ledesma, expresidente del Tribunal Constitucional. Si les gustó el programa, por favor, sus likes, sus comentarios, compartan el programa, suscríbanse al canal. Nosotros regresamos el día de mañana. Chao.